que haga otra grabación, don David. Grábeme, don David, porque acaba de abordar un tema muy interesante el buen Rafa Herrera. Los chayoteros, los miembros de la comentocracia que siguen haciendo buen negocio golpeteando a López Obrador. Y voy a poner de ejemplo a esta mujer, conductora de Fórmula Financiera, en Radio Fórmula obviamente, y de Alebrijes, Águila o Sol en Televisa, columnista de Excelsior, Mari Carmen Cortés, muy conocida, muy famosa, pero que me llamó la atención lo que escribe y lo que lo sube en Twitter. Escribe ayer: ¿en verdad pretende López Obrador una ley que amplíe de 1 a 10 años el plazo para que altos funcionarios públicos no puedan trabajar durante 10 años en empresas relacionadas con el sector que regularon? ¿Y qué pretende que hagan esos 10 años? ¿Vivir de Morena? ¡Ah, cabrón! O sea, es un ataque directo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora resulta que Mari Carmen Cortés, más allá de ser periodista, se convierte en defensora de los que nunca mencionaron con nombre y apellido, como dice López Obrador hoy en la conferencia mañanera, que no tocaron ni con el pétalo de una rosa. A ver, mi querido Rafa, ¿cómo entiendes este mensajito en Twitter de Mari Carmen Cortés? Te la voy a poner así de fácil, Vicente. Tiene una mentalidad muy limitada, mediocre y estúpida. Y perdón, pero fíjate, esto, si un verdadero funcionario sabe que con esta ley no puede cometer errores, va a cuidar su trabajo, Vicente. Va a cuidar su trabajo y va a hacer mejor las cosas. Así de fácil. Si ella tiene la mentalidad de que el que tranza no avanza, si siguen con esa mentalidad mediocre del que tranza no avanza, pues es lógico que el funcionario dice, pues le voy a echar, como se acostumbraron muchas décadas a hacerse, con todo respeto, pendejos durante décadas, pues lógico que les preocupa que va a llegar un nuevo gobierno y les va a decir, a ver, tú como funcionario, si llegas a salir, no vas a poder trabajar en dependencias similares del sector privado, que puedan empatar o que puedan perjudicar, en este caso al sector energético. Pero más sin en cambio con esta ley, Vicente, los funcionarios deben de cambiar el chip y cuidar su trabajo y hacerlo mejor, Vicente. ¿Para qué? Para que sea el beneficio de él, su familia y de todos los mexicanos. A ver, Toño, dame tu opinión, porque ayer precisamente reconocíamos y de alguna manera hasta aplaudíamos que se extienda 10 años esta veda para los chapulines fifí, y que pueden perfectamente ganarse la vida como catedráticos, como empresarios incluso, pero no como asesores en empresas del ramo en el que han servido públicamente. Yo no, la verdad, a veces me sorprenden los colegas, y lo digo con mucho respeto, no lo hago para que la ataquen, simplemente de colega a colega cuestiono por qué ahora sale Mari Carmen Cortés a decir: ¿en verdad pretende López Obrador una ley que amplíe de 1 a 10 años el plazo para que altos funcionarios públicos no puedan trabajar durante 10 años en empresas relacionadas con el sector que regularon? ¿Y qué pretende que hagan esos 10 años? ¿Vivir de Morena? Eso de vivir de Morena es un madrazo. Pero ¿qué pretende que hagan esos 10 años? Es victimizar a esos cabrones que nos han dejado un país así como lo hemos reportado nosotros, Toño. Y tú, Vicente y Rafa mencionan eso, ¿no? Que tal vez en todo caso, pues el mismo López Obrador da el ejemplo de lo que podrían hacer, ¿no? Dedicarse al magisterio, a dar clases, ¿no? Pero hay una, vamos, o sea, hay un espectro impresionante de empleos que uno podría obtener después del servicio público sin que tenga relación con el ramo al que se dedicó en ese servicio público. Esa es la realidad, ¿no? Hasta analistas de televisión, de radio, Toño. Sí, no, o sea, de todo puede ser.
aquí en Sin Censura, pues igual vamos a ver. Si alguno de ellos se acerca a Rafa Herrera después del sexenio y le dice, oye, quiero hacer contacto con Sin Censura, me gustaría participar, a lo mejor la vamos a pensar, ¿no? Y ya no habría ningún problema con eso. Yo creo que este cuestionamiento hasta cierto punto es válido. Ahí sí le voy a dar el beneficio de la duda a Mari Carmen Cortés, de quien no conozco mucho su trabajo, pero el beneficio de la duda por simplemente hacer el cuestionamiento crítico, ¿no? Crítico de algo, una disposición que todavía no queda muy clara. ¿Y por qué no queda muy clara? Porque a lo mejor hace falta que nos digan, ok, tenemos, por ejemplo, a un Jesús Ramírez, ¿no? Que es el encargado de prensa de la presidencia, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando termine su cargo como vocero de la presidencia, como encargado de la prensa de la presidencia, ¿no? ¿No va a poder trabajar en un periódico? ¿No? No, porque él se dedicaba precisamente eso, a medios, ¿no? No va a poder escribir para una revista. Entonces, tal vez hace falta que nos dejen muy claro cómo va a funcionar esta veda de 10 años para esos chapulines fifís. Lo que sí es que sí me queda muy claro es que la pregunta sí se hace de cierta forma tendenciosa. O sea, la realidad a mí me parece que sí es un ataque. Esta pregunta que hace Mari Carmen Cortés en redes sociales, en Twitter, pues sí va un poco sesgado, en mi opinión. En mi opinión sí es sesgado, ¿no? ¿En verdad pretende López Obrador una ley que amplíe de 1 a 10 años el plazo bla 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 badabim badabao? Sí me parece que es un poco sesgado. Creo que hay otra forma de hacer la pregunta y creo que sería bueno precisamente acercarse directamente a Andrés Manuel López Obrador. Yo si fuera Mari Carmen Cortés, estando ahí en México, con mucho gusto sacaba mi acreditación de prensa para esa la conferencia mañanera, que no es nada difícil, y así como Vicente Serrano, así como Rafael Herrera, me levantaría tempranito siendo Mari Carmen Cortés y alzaría mi manita y diría, presidente, una pregunta. ¿De verdad pretende que no tendría ningún problema? No hay necesidad de hacer la pregunta hacia el aire como para quedar bien con alguien o con el público. Las preguntas hay que hacerlas directamente. Y Toño, Rafa, eso precisamente también es resultado de las mañaneras, Toño. El hecho de que los periodistas, entre comillas, críticos, golpeadores de López Obrador, que escupan en redes sociales sus opiniones, los exhibe. Porque están ahí, cabrón. O sea, no están en... López Obrador no está en Washington, ellos están en México. Están en el mismo lugar. Y si sin censura... Fíjense lo que voy a decir. Con mucha humildad lo digo. Si sin censura logró la acreditación, tenemos un corresponsal, hacemos el esfuerzo para tener presencia diariamente en las mañaneras, ¿con qué cara estos que se dicen famosos? ¿Con qué cara estos señores y señoras del rating? ¿Con qué cara estos medios grandes, comparándolos con Sin Censura, somos un cacahuatito? ¿Con qué cara se dedican a escupir veneno en redes sociales o en el micrófono o en sus cámaras y no se atreven a dar ese paso? Ya son chingaderas, ¿no? No, es lo que te digo, o sea, yo te lo afirmo. Me parece que es una pregunta, la de Mari Carmen Cortés, que sí le sale del alma, ¿no? Sesgada, pero le sale del alma, ¿no? Y que verdaderamente es que ¿cómo es posible? Bueno, a mí sí me salió una pregunta así, pues, y estando ahí en la Ciudad de México, de inmediato digo, bueno, ¿por qué no le hacemos la pregunta directamente, no? Desafortunadamente estamos hasta acá, hasta Chicago, pero bueno, tuvimos el medio para poder mandar a Vicente, para tener a Rafa ahí todos los días, muy temprano en las mañaneras, y hacer las preguntas. Rafa. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Toño. Y nada más decirte, Toño y Vicente, tal vez somos un cacahuatito, Vicente, pero déjame decirte que muchas televisoras nos están viendo, nos están observando, están al pendiente de todo lo que decimos, Claro, déjame decir. Oye, no vamos muy lejos. Y le mando un saludo también a Ramón Flores, que es otro de nuestros colaboradores allá en Palacio Nacional. Ahí está Ramón, miren. No vamos muy lejos. Desde que empezamos a hacer el segmento, saludos Ramón, desde que empezamos a hacer el segmento de La Voz del Pueblo, ahora resulta que las televisoras mandan a reportero y cámara tempranito, así como llega Ramón a las 5 de la mañana, para
hacer sus segmentos, a lo mejor con otros nombres, pero con el mismo objetivo y escuchar la voz del pueblo. Qué coincidencia, qué casualidad, ¿no? Cuando estaban ustedes dos juntos ahí, en donde está Rafa, pero del otro lado, o sea, ya de pronto que empezó a salir esto de estar después de las mañaneras, ya teníamos ahí a la camioneta de Televisa, ya ni lo quise mencionar yo, porque la teníamos a cuadro, ¿no? Y yo decía así de, ay, pero qué barbaridad, ahí está atrás de Sin Censura Televisa, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Les encanta copiar. O sea, vea usted la programación. Si usted vive en México, vea la programación de Televisa y de TV Azteca. Todos esos shows que tienen, o estilo de telenovelas, esos reality shows que tienen, son una copia de lo que hacen aquí en Estados Unidos. Les encanta copiar. No, o sea, por mucho que a lo mejor intenten tener talento dentro de estas empresas, buscar talento, pues copian para darnos un producto basura a los mexicanos, ¿no? Oye, Rafa, por algo dirás que nos están viendo los medios fifís, los medios tradicionales. Sí, fíjate que te voy a platicar, Vicente, que el día de ayer sí se me hizo muy extraño que yo fui de los primeros en llegar a la conferencia y me senté y de repente vi que se me sentaron a los lados ciertas televisoras, no voy a decir los nombres. Y empezaron ahí a cuchichearse de que cuidado, no vayan a decir nada porque ya ven que aquí tenemos al espía y cosas así, Vicente. La verdad pues yo estaba botaneado de la risa, dije a la vez qué bueno, no cabe duda que le estamos pegando, que no cabe duda que estamos haciendo un buen trabajo porque nos están viendo, están al pendiente. Oiga, espía, perdón, Rafa. Exactamente. Nótese mi sarcasmo. El agente R, ¿no? Así de agente R007, ¿no? O sea, a ver, sí, en efecto, mire, yo le he llamado aquí a Rafa el ¿cómo le digo embajador. yo? El embajador de Sin Censura en la conferencia mañanera de López Obrador y históricamente las embajadas han servido para muchos países como el medio de inteligencia para investigar a esos países, ¿no? No es así, o sea, no tenemos ningún tipo de embajada, no tenemos ningún tipo de oficina. La oficina de Rafa es donde lo está viendo usted ahí en pantalla. Por favor, David, vamos a ponerlo ahí. Ahí ese es su escritorio, el que está atrás de él, el que está así como en una... El macetero. El macetero es su escritorio. Esa es la oficina de Sin Censura y además, en la Ciudad de México. Y además quiero decirles que llega en un vehículo muy cabrón. O naranja. Unos le dicen metro, otros le dicen limusina, pero es bueno. Una limusina muy larga y naranja, man. Ya ni, así es. Ni Kanye West tiene. Man. Nada más te voy a criticar hoy para dejarte y regresar contigo para el segmento de La Voz del Pueblo más adelante. Rafa, hoy estoy muy sentido contigo, cabrón. ¿Por qué, Vicente? Dime. Y ya el me pinche preocupaste. organillero que todas las mañanas tienes a un lado, cabrón, ¿dónde lo dejaste? Que nos hace falta la musiquita. No, así estaba aquí, nada más que hace ratito como que se jaló para allá, pero lo teníamos aquí a la ladita, hasta incluso estábamos platicando Ramón y yo, siempre tenemos al organillero cerquita. Es que pero quién sabe, ahorita se fue para allá. Es la hora de los tacos de canasta. Ojalá hubiera tacos de canasta por acá. Bueno. Oye, Vicente, nada más rapidísimo, porque vino a saludarte, a ver, para que escuche. El señor que platicamos el tema, que le entregamos a Jesús Ramírez Cuevas, uno de los casos muy fuertes del